Números reales, ¿sí? Es la guía 2 de esta materia. Es una guía al lado de lo que es funciones mucho más cortita. Algunas cosas ya las habrán visto en el secundario, se lo estuvieron pispeando un poco. Son cosas bastante básicas y otras no tanto. De hecho, algunas cosas me parece que son bastante más novedosas que no se ven en el secundario. Así que bueno, nada, arranquemos. Entonces, los números reales, sí, en general cuando nosotros queremos representar a los números reales, lo que solemos utilizar es lo que se conoce como la recta real. Todo el mundo ve, pregunto, ¿no? El cursor, que es la mano, el puntero láser acá no lo puede usar, o sea, la simulación del puntero láser, porque eso es para las diapositivas. Acá, lamentablemente, con el PDF, al menos que, bueno, si alguno sabe con el Foxit cómo pasarlo a puntero láser, pero tengo la manito. Así que todo, así todo, ¿se ve la manito? Sí, se ve la mano y Sí. estás grabando, ante la duda. Ah, dale, gracias. Bueno, como les decía, eh, cuando nosotros hablamos de los números reales, si queremos representar a los números reales, lo que solemos hacer es utilizar lo que se conoce como recta real, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que cada punto de esta recta, llamada recta real, representa un único número, ¿sí? Entonces, eh, a ver, esto ya lo vienen usando con las funciones, ¿no? O sea, ustedes tienen el eje X horizontal, el eje Y que es el vertical. Recuerden que el eje X también se conoce como abscisas y el eje Y como ordenadas. Así vamos metiendo un poco de cultura general. Y cada punto de esta recta representa un punto. Por lo general, uno lo que hace es eh, marca un cero, ¿sí? Que es como el origen de esa recta. Todo lo que está a la derecha de esa recta son los números positivos, todo lo que está a la izquierda de esa recta son los números negativos, y después hay que definir una especie de escala, ¿sí? Para decir, bueno, ¿dónde está el 2,5? ¿Dónde está el -3? ¿Dónde está el 10? Y así siguiendo. Entonces, para eso alcanza con definir un número distinto de cero, que por lo general suele ser el 1. A ver, ¿es obligatorio que sea el 1? No, pero se suele elegir el 1. A veces depende, si uno quiere, por ejemplo, trabajar con funciones trigonométricas, la escala suele ser el 0 y después acá el pi sobre 2 o el pi. Eso es una cuestión de comodidad. Pero en general se suele elegir el 1. Lo bueno es que cuando nosotros ya elegimos el 0 y un número más, en este caso el 1, ya sabemos dónde están los siguientes números, ¿no? Porque si acá está el 1, por acá estará el 0,5, por acá estará el 2, por acá estará el -1, y bueno, después veremos cómo ubicar, por ejemplo, un número un poco más interesante como raíz de 2, ¿sí? Que le vamos a dedicar un ratito a ese número. Bien, entonces, una vez presentado a la recta real, avanzamos un poco más y un conjunto numérico. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Un conjunto numérico es un conjunto de números, un conjunto de puntos de la recta real. Es decir, recuerden ahora más, vamos a empezar cuando digamos un número real o un punto de la recta real, si bien no es lo mismo, pero están íntimamente relacionados, ¿sí? Vamos a terminar concluyendo que cada punto de la recta real es un número y cada número tiene asociado un punto de la recta real, ¿sí? No hay punto de la recta real que no esté asociado a un número y no hay número que no esté asociado a un punto de la recta real. Van como uno a uno de la mano. Entonces, bueno, la cuestión es que podemos hablar de conjuntos de números que ustedes ya, hay un montón de conjuntos que ya conocen del secundario. Después, bueno, van a aparecer otros conjuntos que, según la carrera que sigan, van a seguir viéndolo o no. Bueno, de hecho, el conjunto de los números complejos lo van a ver en la materia álgebra. En esta materia no se ven los números complejos, el número imaginario, ¿sí? Eso lo van a ver en álgebra. Entonces empecemos por el conjunto de números más sencillo, el más simple, que es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Y se suele representar con una n mayúscula y se le agrega como una especie de doble palito. A los conjuntos de los números, a los conjuntos numéricos, en general se les suele representar con una letra mayúscula
y se le agrega de alguna manera un doble palito, ¿sí? Se le adosa un doble palito. Entonces, ¿quiénes son los números naturales? Los números que nos ayudan nos ayudan a contar, nos permite contar cosas. De hecho, son los primeros números que, a ver, podemos suponer, son los primeros números que el hombre empezó a utilizar, ¿no? ¿Qué sé yo? Si vamos a la prehistoria, yo supongo que un hombre de la caverna empezó a contar piedras, empezó a contar los animales que cazaba, los hijos que tenía, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son los números que nos permiten contar. Fíjense que algo importantísimo, el cero no está. El cero, el concepto del cero de la nada es un número que aparece mucho tiempo después de los números naturales. O sea, hasta esto en cierta forma tiene hasta una especie de orden cronológico seguido de un avance cultural, social, pero bueno, eso ya no es matemática, nos metemos más en el terreno de la antropología, supongo. Pero bueno, primero aparecen los naturales. Una observación importante es que si nosotros tenemos un número natural, acá por ejemplo, y de paso vamos seguimos practicando notación matemática, si X pertenece a los naturales, entonces X más 1, o sea, el siguiente, ¿sí? Cada vez que hablemos de un número natural, si yo ese número natural le sumo 1, en matemáticas se le suele decir el siguiente. Pertenece a los naturales, ¿sí? Por ejemplo, si el 2 pertenece a los naturales, 2 más 1, 3 pertenece a los naturales. Y así, cualquier número que se les ocurra, natural, ¿no? Si 823 pertenece a los naturales, 823 más 1, 824, pertenece también a los naturales. Ustedes me podrían decir, bueno, la resta también, porque si yo agarro el 422 y le resto 1, me da 421, que también es natural. Perfecto, funciona con prácticamente casi todos los números naturales, menos con 1. Con el número 1. ¿Por qué? Porque si a 1 le resto 1 me da 0, y 0 no pertenece a los naturales. Entonces, basta con que haya un caso, una manzana podrida, que entonces ya toda esa caja, ¿sí?, se la considera podrida, por decirlo de una manera. O sea, basta con que haya un caso donde no se pueda aplicar, donde no se da, que entonces no podemos generalizar. Acá hay que ser muy rigurosos con eso, ¿sí? O se da siempre, entonces puedo decir, bueno, tal propiedad se da porque se da siempre para todo, en este caso valor de X natural, o si llego a encontrar un caso, lo que sería un contraejemplo, ¿sí?, entonces no puedo generalizar esa propiedad. Entonces, si bien para prácticamente todos los números naturales, si yo le resto en 1 a un número natural, vuelvo a obtener otro número natural, alcanza con que el 1, nada, me joda todo, me pudre todo, porque el 1, si yo le resto 1, me da 0, y 0 no pertenece a los naturales. Por eso, X menos 1 no puedo decir, ¿sí?, que pertenezca a los naturales, porque justo en 1 no se cumple. Entonces, bien, una vez presentados los números naturales, el conjunto numérico que le sigue son los números enteros. Los números enteros se representan con la Z mayúscula, también, ahí le agregamos un doble palito, y esta Z mayúscula, que son los números enteros, son todos los números naturales, o sea, los que me sirven para contar, el 0 y los naturales negativos, ¿sí? O sea, menos 1, menos 2, menos 3. Fíjense, una observación, tanto los naturales como los números enteros, son conjuntos de números que tienen infinitos elementos, ¿sí? Hay infinitos números naturales y hay infinitos números enteros. Bien, a ver, los números enteros, por lo general, esto alguna vez me lo contaron, yo medio como que me lo creí porque parece bastante coherente, aparece con el comercio, porque, a ver, yo te debo 1, entonces yo te doy 2 y vos me debes 3, ¿sí?, en la transacción. Uy, estamos a mano, no nos debemos nada, 0. Es decir, aparece con la necesidad de cuantificar esa cuestión de te debo, ¿no?
te debo algo, entonces es como un número negativo. Y bueno, admitir. Entonces, aparecen en escena los números negativos, y recién ahora, acá fíjense esta observación, recién ahora podemos incluir esto de todo número entero, igual que los naturales. Bueno, acá yo le pifié, esto nunca lo arreglé, mal por mí. Acá tiene que decir entero, z, y acá también. Así que pido disculpas, acá tiene que aparecer z y acá tiene que aparecer z. Entonces, si x pertenece a los enteros, entonces x más 1 pertenece a los enteros, acá iré una z, y x menos 1 también pertenece a los enteros. Entonces, ¿por qué ahora permito que x menos 1 pertenezca a los enteros? Porque ahora, por ejemplo, si me paro en 1 y le resto 1, me queda 0, que es un entero. El mismo 0, si le resto 1, me queda menos 1. Y así, ¿no? Cualquier número, fíjense, a ver, voy a subir un cachito, vuelvo a la recta real. Si yo me paro en cualquier número entero, si yo resto 1, me voy una unidad para la izquierda. Caigo en otro número entero, perfecto. Y si yo sumo 1, me voy a una unidad para la derecha. Caigo en otro número entero, no hay problema. Entonces yo puedo sumar y restar 1 a cualquier número entero que vuelvo a caer en otro número entero. ¿Sí? Por eso, x más 1 pertenece a los enteros, x menos 1 pertenece a los enteros. Acá va z y va z, me equivoqué. Y otra observación interesante es que los naturales están incluidos en los enteros. ¿Sí? ¿Qué significa esto que esté incluido? Significa que todo número natural es entero, pero no todo número entero es natural. ¿Sí? Es como decir, todo bonaerense es argentino, pero no todo argentino es bonaerense. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires está incluida en la República Argentina, pero bueno, la República Argentina no está incluida en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, cordobeses que son argentinos, pero no son porteños. Entonces, los naturales, todo número natural, como es también un número entero, entonces decimos que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. A ver, en matemática, cuando hablamos de que algo está dentro de otra cosa, ¿sí? En realidad algo está dentro de un conjunto, ¿no? O sea, lo que está de este lado es un conjunto. Ahora estoy haciendo una especie de observación general. Cuando un conjunto está dentro de otro conjunto, hablamos de inclusión. ¿Sí? Un conjunto está incluido en otro conjunto, y si no está incluido, porque hay algún elemento de este conjunto que no pertenece a este conjunto, se dice que no está incluido, y lo que se suele hacer es este símbolo tacharlo con una rayita. Eso significa no incluido. Entonces, inclusión, no inclusión, inclusión, esta especie de C, no inclusión, esta C pero tachada, lo usamos para relacionar conjuntos. Ahora, si en vez de tener acá un conjunto, lo que tenemos es un número en particular, 2, 3, menos 4, raíz de 5, lo que sería un elemento, que en matemática en este caso es un numerito, entonces no hablamos de inclusión, sino de lo que hablamos de pertenencia. Entonces, un número puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto numérico. En ese caso, el símbolo que se utiliza es como una especie de E, o sea, a esta C agregarle una rayita en el medio, ¿no? Eso ya lo... Bueno, acá está, acá está. ¿Sí? Esto, x más 1 es un elemento, es un número, no es un conjunto. Entonces, en el caso que pertenece, se usa este simbolito, como una especie de E, de epsilon, como quieran verlo, y si no pertenece, ese mismo símbolo, pero tachado, con una rayita. Así que un conjunto está incluido en otro, o no está incluido, un número, un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece. ¿Sí? Es una cuestión de, para ella, adquiriendo cierto vocabulario un poco más formal en matemática. Perfecto, entonces, hasta acá lo que hemos hecho es introducir los números naturales y hemos introducido los números enteros. Seguimos. Ahora aparecen los racionales.
Recuerden que, bueno, si seguimos un poco la historieta que les conté del tema del comercio, así como necesitaron los números enteros para empezar a hacer transacciones, ¿no? Dame 3, te debo 4, quedamos a mano, entonces no te debo nada, pero vos tampoco a mí, entonces 0, ¿sí? No, nadie le debe nada. Bueno, una vez que hemos hecho esas transacciones comerciales, la idea ahora es, qué sé yo, tenemos, no sé, hemos comprado un saco de harina y hay que partirlo a la mitad en 3, ¿sí? Porque hay que seguir comerciando, no sé. O sea, surge la necesidad de números fraccionarios, ¿no? Dado una unidad, eh, partirlo en partes más pequeñas. Entonces, este nuevo campo numérico, los números racionales, lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. También ahí se le agrega un palito. ¿Sí? Siempre hay que meter algún palito este, para darnos cuenta de que estamos hablando de un conjunto numérico. ¿Y en qué consiste esto de los números racionales? Decimos que un número X es un número racional si existen enteros A y B, ¿sí? O sea, A, B tienen que pertenecer al conjunto de los enteros, tal que este número racional X lo voy a poder expresar como la división del número entero A sobre el número entero B. O sea, básicamente todo número racional se puede expresar como la división de dos números enteros. Y veamos algunos ejemplos. El 1, que es un número natural, ¿sí? Lo puedo ver como 1 sobre 1. Por lo tanto, si lo puedo ver como la división de dos enteros, es un número racional. ¿Es la única forma de ver al 1 como un número racional? No, porque ustedes podrían escribir 2 dividido 2, 3 dividido 3, y bueno, cualquier número entero dividido por sí mismo, ¿sí? Porque acá, en la definición del número racional, nadie me prohíbe que A y B sean iguales. Lo que sí vamos a pedir, perdón, es que B sea distinto de 0. ¿Sí? B tiene que ser, acá no lo puse, pero ustedes no pueden dividir por 0. Por lo tanto, vamos a pedir que B sea distinto de 0. Entonces, el 1 es un número racional, porque lo puedo ver como 1 sobre 1. El menos 2 es un número racional, porque lo puedo ver como menos 2 sobre 1, menos 2 entero, 1 entero. 1,5 es un número racional, porque lo puedo escribir como 3 dividido 2. El 0 lo puedo ver como un número racional, porque es 0 dividido 1. ¿Sí? 0 es un número racional. En ese caso, A vale 0 y B vale lo que se les ocurra. Entero también, pero distinto de 0. Bueno, 2,3 periódico, los números que tienen así este periodo, también son números racionales. En el apunte, bueno, no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero creo que en el apunte había un ejemplo de cómo pasar un número decimal periódico, ¿sí? A un número fraccionario. De hecho, esos también están en internet, lo pueden googlear. No hace al desarrollo en sí de la materia. Sería, si tuviésemos más tiempo lo contaríamos, pero es como que no es trascendental para los contenidos que pretendemos dar. Pero bueno, si lo buscan o quizás ya se lo sepan del secundario, hay formas, o sea, procedimientos para pasar de notación decimal periódica a fracción. Así que bueno, 2,3 periódico es 7 tercios, entonces nada, lo puedo expresar como una división de dos números enteros, y eso significa que este número es racional. Entonces, algunas observaciones. Los números enteros z, bueno, acá les estuve hablando como 5 minutos de la inclusión entre conjuntos. Bueno, esto está mal. Acá va la C de inclusión, o sea, el simbolito tipo C, porque esto significa pertenece. Esto lo habré hecho, no sé, un día a las 3 de la mañana, totalmente dormido, y le pifié en la parte esta del apunte. Entonces, acá es que Z está incluido en Q. O sea, los números enteros, este símbolo no va el simbolito de la C, como está acá. Así que pido de nuevo disculpas, puede pasar. Z está incluido en los Q, o sea, todo número entero también es un número racional.
Y miremoslo acá, ¿no? O sea, si A pertenece a los enteros, alcanza con escribir A dividido 1, o sea, entero dividido entero, entonces puedo expresarlo como la división de dos enteros. Por lo tanto, A también pertenece a los números racionales, ¿sí? Ahora, si bien todo número entero, eh, si bien todo número entero pertenece a los números racionales, no todo número racional va a ser un número entero. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos. 3 medios, que es 1,5, no es un número entero, y 7 tercios, ¿sí? Que es 2,3 periódico, es un número racional, y no es un número entero. Bien. Y otra observación es que existen números que no son racionales. Así como, porque uno podría decir, bueno, pareciera que todo número de la recta real, ¿no? La recta que eh, les presenté al principio de este apuntecito, pareciera como que, bueno, pareciera que todo número lo puedo escribir como la división de dos números reales. Bueno, no. No todos los números son racionales, es decir, no todos los números yo lo puedo expresar como la división de dos enteros. O sea, que va a haber números que van a no ser racionales y esos números que no van a ser racionales se conocen como números irracionales. Entonces, un ejemplo clásico para mostrarles que hay números que no son racionales es la raíz de 2. Es la raíz de 2. ¿Sí? ¿Qué nos quedan? 8 minutos y medio. Sí, me da para contarles un poco sobre la demostración de este número. A ver, denme un segundito que conecto la tableta, porque antes de demostrar, esta es la primera demostración, vamos a decir, rigurosa que vamos a ver en la materia, ¿sí? No vamos a ver muchas demostraciones, primero porque en sí esta materia está llena de demostraciones, pero para esta cursada hay muchas demostraciones que no las damos, y además dentro de la cantidad de demostraciones que deberíamos dar, que de por sí son pocas, tampoco la damos por una cuestión de tiempo. Es como decimos, bueno, les enunciamos tal teorema, les enunciamos tal propiedad, créanla, se la contamos más o menos con los dedos, y nada. Bueno, mientras fui haciendo tiempo para poner la tableta, a ver, pregunta. Todo el mundo sabe lo que es un número, lo vamos a necesitar para la demostración. Todo el mundo sabe, ¿sí? Cuándo un número es par o cuándo un número es impar. ¿Cuándo un número es par? A ver, Sí. pregunto. Cuando es múltiplo de 2, Cuando es múltiplo de 2 es un número par. Y cuando es impar. Cuando no es múltiplo de los pares. Claro, lo que podemos decir es lo siguiente, hacerla así fácil. A ver, les voy a compartir la tableta. Entonces, ahí saltamos a la tableta, ¿no? Bien. Entonces, a grandes rasgos, a ver, me parece mejor usar acá. Eh, Número par, ¿sí? Todo número par lo voy a poder escribir como 2 por k, ¿sí? Con k eh, perteneciendo a los enteros, interés. ¿sí? Eh, entonces, todo número par lo voy a poder escribir como 2 por k, donde k es cualquier número entero, ¿sí? Puede ser positivo, negativo o incluso el cero. Entonces, eso por un lado. Ahora vamos con la otra. Todo número impar. La cuestión es que todo número impar yo lo puedo escribir como 2 por k
Más 1. Menos 1. Pongamos más uno, pero sí, es cuestión de redefinir. eh, o sea, si vos querés escribir un número impar, si vos usás 2K más 1, 2K menos 1, el K va a cambiar, pero podés llegar, llegás a lo mismo. Pero bueno, por una cuestión de comodidad, usemos 2K más 1. ¿Se podría poner K dividido 2 K perteneciendo a los enteros? A ver, dame un segundo, espera. K perteneciente a los enteros. De nuevo, ¿cómo? De, Pregúntame de nuevo, pregúntame de nuevo. Se podría poner K dividido 2 K perteneciente a los enteros. Para, para definir cuál. Para definir Ah, no, par. espera. No, eso sería los pares, claro. Me O sea, refería a los pares, sí. a ver, la cosa es la siguiente. La cosa es la siguiente. Eh, Ustedes lo que tienen es lo siguiente. A ver, no, texto ya no. Supongamos que sea. Y acá, bueno, volver a pelearme con la fucking tableta. Entonces, sea eh, X un número entero. Entonces, supongamos que yo hago X dividido 2. Entonces, cuando divida por 2, me va a dar acá un cociente, que lo voy a llamar K, y me va a dar un resto, que lo voy a llamar R. ¿Ok? Entonces, algo que se conoce como algoritmo de la división, este número X va a ser igual a 2 por K más R. Entonces, fíjense que ustedes ya saben de esto, no sé, finales de la primaria, principios de la secundaria, no me acuerdo cuándo se ve. R tiene que ser menor que K. Perdón, que K no, que el divisor, que en este caso es 2, ¿no? O sea que tenemos dos opciones. Qué bronca, porque nos queda poco tiempo y después eh, pierdo todo lo que hice en la tableta. R tiene que ser menor que 2. Por lo tanto, R, ¿qué puede tomar? 0 o 1. Ahora, si R vale 0, lo que tenemos, si R es igual a 0, lo que tenemos es que X es par. Y si R es igual a 1, lo que tenemos es que X es impar. Es decir, con esto medio como que estoy tratando de convencerlos de que cualquier número entero yo lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, o termina siendo par o termina siendo impar. No existe una tercera posibilidad, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el resto o termina siendo 0 o termina siendo 1. Entonces, o los números son pares o los números son impares. No hay otra chance, ¿sí? Así que acá medio como que trato de convencerlos de eso. Los números o pueden ser pares o pueden ser impares, perdón, un número entero, ¿no? Hago la división, x dividido 2 me da un cociente k y un resto r. El resto tiene que ser o 0 o 1. Entonces, si es 0 o 1, yo vuelvo a escribir esto con lo que se conoce como algoritmo de la división, 2 por k más r. Si r vale 0, entonces me queda 2 por k igual a x, un número par, y si r vale 1, 2 por k más 1 igual a x, un número impar. ¿Por qué hice hincapié en cómo escribimos un número par o un número impar? Porque lo que vamos a usar es lo siguiente. Yo les hago a ver la siguiente pregunta. Si yo tengo un número que es par, ¿sí? El cuadrado de ese número, ¿cómo va a ser? Par. ¿Por qué?
¿Cómo lo demostrarían? O sea, siempre la idea es, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que un número es par, ¿sí? Un número va a ser par. O sea, vamos a poner A es par. Entonces, si A es par, yo lo puedo ver como que A es igual a 2 por K, con K perteneciendo a los enteros, ¿no? Entonces, ¿cómo será al cuadrado? Entonces, A al cuadrado, si se fijan, va a ser 4K al cuadrado. Pero esto es como tener 2K, 2, no, perdón. Acá. Bien. 2 por 2, K al cuadrado. Esto lo puedo llamar como una especie de camonio que también pertenece a los enteros, ¿no? Porque si yo tengo un número entero y lo elevo al cuadrado, también es entero. Y si lo multiplico por 2, en particular será par, pero también es entero. O sea que lo que les estoy mostrando acá es que A cuadrado también es par. ¿Sí? Nada, lo que les estoy tratando de mostrar acá es que si yo tengo un número A cuadrado que es par, entonces A, que es su raíz, también va a ser par. Y este pequeño detalle, ¿sí? Quiero que lo tengan en cuenta para la demostración de lo que se viene ahora. Entonces, les dejo de compartir esto. Bien. Y volvemos al apunte. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar que la raíz de 2, es un número, no es un número racional. O sea, yo no lo puedo expresar como la división de dos números enteros. ¿Y en qué consiste esto de demostrarlo por el absurdo? Significa que, en general, vamos a tener dos opciones que se excluyen entre sí. ¿Qué significa? O es una opción A o es una opción B, y tiene que ser alguna de las dos, ¿sí? No puede haber una tercera opción, tiene que caer en alguna de las dos. Entonces, sospecho que va a ser la A, me tiro a demostrarlo para la B, llego a un absurdo, llego a algo incoherente, como que 1 es igual a 0, ¿sí? Llego a algo que no tiene sentido. Entonces, como llego, o sea, tomé el camino, vamos a decir, incorrecto, y tiene que ser alguna de las dos opciones, entonces es la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay dos opciones. Acá, ¿cuáles son las dos opciones? O es racional o no lo es. Entonces voy a suponer que lo es, que es racional. Conclusión, si yo llego a un absurdo, llego a algo que no tiene sentido, entonces tiene que ser la otra opción. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la raíz de 2 pertenece a los racionales. Así que bueno, supongamos que existen A y B que pertenecen a los enteros, tal que yo puedo escribir a raíz de 2 como la división de A y B. Y vamos a suponer, acá, esto es importantísimo, acá esta parte es la clave de la demostración, la clave, es importante. Vamos a suponer que A y B ya no se puede simplificar más, o sea que es irreducible. ¿Sí? Es como decir 2/3, 4/5, ¿sí? 3/7, no se puede reducir más, no se puede simplificar más. Entonces lo que hacemos, a la raíz de 2 igual a A sobre B, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Lo vamos a elevar al cuadrado. Así que al elevarlo al cuadrado, me queda que 2 es igual a al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Sí? Raíz de 2 al cuadrado es 2, A cuadrado sobre B cuadrado. Paso multiplicando el B cuadrado para el otro lado, y lo que nos queda es que 2B al cuadrado es igual a al cuadrado.
Por lo que les comenté hace un rato, ¿sí? Con la tableta, perdón, si a al cuadrado es par, entonces a tiene que ser par. ¿Sí? Recuerden eso, que lo vimos hace un ratito. Si a cuadrado es par, a es par. Por lo tanto, si a es par, seguro que lo puedo escribir como un 2 por c, donde c pertenece a los enteros. Antes usaba, qué sé yo, la letra K, ahora uso la letra C, es lo mismo. Así que a va a ser igual a 2 por c. ¿Sí? Y a esta expresión, a igual a 2 por c, lo llamo doble asterisco. Bueno, a la anterior, la que estaba acá, 2b cuadrado igual a cuadrado, lo llamo asterisco. Entonces, reemplazando este doble asterisco, que es a igual a 2c, en esta expresión que es asterisco, 2b cuadrado igual a cuadrado, entonces nos queda, fíjense, 2b cuadrado igual a, y donde dice a pongo 2c, al cuadrado, que termina siendo 4c cuadrado. ¿Sí? De acá, fíjense que el 2 pasa dividiendo, y me termina quedando que b cuadrado es igual a 2c cuadrado. Entonces acá se vuelve a repetir la historia. Yo lo que tengo es que b cuadrado es igual a 2c cuadrado. Ahora, c cuadrado es un número, si c era entero, c cuadrado es entero, entonces tengo 2 veces entero. Por lo tanto, b cuadrado también es par. Pero, por lo que vimos hace un rato, si b cuadrado es par, b también es par. Entonces lo mismo. Si b es par, resulta que b lo puedo escribir como 2 veces d. O sea que d pertenece, que d es un número que pertenece a los enteros, entonces b lo puedo escribir como 2 por d. Nuevamente, esto lo voy a reemplazar. En realidad, fíjense, yo tengo que b es igual a 2 por d, todavía no lo voy a reemplazar en ningún lado. ¿Sí? Si me siguieron el razonamiento, fíjense que b es igual a 2 por d y que a es igual a 2 por c. Ahora, volvamos a acá. Yo estaba suponiendo que la raíz de 2 lo puedo ver como a dividido b, y había supuesto además, porque esto en realidad es, cualquier fracción yo lo puedo llevar a su mínima expresión, ¿no? O sea, lo puedo reducir hasta una fracción lo más mínimo posible, lo más irreducible posible. Entonces, vuelvo a esta expresión, reemplazo, a resulta que es 2 por c, b resulta que es 2 por d, y simplifico el 2 con el 2. Pero habíamos dicho que a sobre b no se podía simplificar. ¿Sí? A ver, yo puedo volver a repetir esta historia y llegar a un c'd', que lo puedo escribir como 2 veces c segunda, o sea, 2 segunda sobre 2d segunda, ¿se entiende? Y llegaré, no sé, también simplifico el 2 y vuelvo a escribir y me queda 2 semonio sobre 2 demonio. O sea que puedo volver a repetir la historia y siempre me va a aparecer un 2 sobre 2. Pero habíamos dicho que no se podía reducir, o sea que ya era irreducible. ¿Sí? Entonces llegó un absurdo. Llegó este absurdo. Y como llegó este absurdo, yo había optado por una de las dos opciones, que era escribir a la raíz de 2 como una división de dos números enteros. Por lo tanto, la otra opción es que no pueda escribir a la raíz de 2 como, como la división de dos números enteros. Entonces, bueno, esa es a la conclusión que yo llego. La raíz de 2 no pertenece a los números racionales, o sea, no lo puedo ver como la división de dos números enteros. Y esto nos da pie para definir otro conjunto numérico, que son los números irracionales. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los números irracionales? Decimos que un número x es irracional si no se puede expresar como el cociente de dos números a y b pertenecientes a los enteros. No existen a y b pertenecientes a los enteros tal que a sobre b me dé ese número x. Y bueno, como ejemplos, ya vimos la raíz de 2, y hay infinitos números irracionales, tanto como números racionales. La raíz de 3 también es irracional. El número pi, ¿sí? Que aparece cuando trabajamos con círculos y circunferencias. Este número e, que ya algo había comentado cuando vimos funciones exponenciales y logarítmicas, que es 2,7
y bueno, con un montón de decimales. Y después, bueno, si yo, por ejemplo, a este número irracional, en la raíz de 2, le sumo 1, sigue siendo un número irracional, ¿sí? Entonces, hay infinitos números irracionales. Bien, entonces, algunas observaciones. Esto significa intersección. Recuerda que estamos trabajando con conjuntos numéricos. Q intersección con I es igual al conjunto vacío. Entonces, no tienen elementos en común. Y está bien que la intersección entre estos dos son conjuntos disjuntos, o sea, no tienen elementos en común. Y está perfecto, porque o sos número racional y perteneces a Q, o no lo sos y perteneces a este conjunto I. ¿Sí? O podés expresarlo como la división de dos enteros, o no lo podés expresar como la división de dos enteros. Bien. Y para ir cerrando esta parte, ¿cómo ubicar un número irracional en la recta real? Acá lo que se suele utilizar es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero ubicar la raíz de 2 en la recta real, esto es una cuestión anecdótica más que nada, si yo tengo, por ejemplo, acá un triángulo rectángulo de cateto 1 y cateto 1, la hipotenusa, ya sabemos por Pitágoras que es raíz de 2, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 2, raíz de 2 de la hipotenusa. Entonces, de manera aproximada, uno puede pinchar acá con el compás, acá pone la puntita, acá pone el lápiz, baja con el compás y ahí aproximadamente estará la raíz de 2. Si se fijan, entre 1 y 2, la raíz de 2 es alrededor de, creo que 1,4142, o sea que es un cachito antes de 1,5. ¿Sí? Nada, es más que nada anecdótico de cómo ubicar la raíz de 2. Bien, entonces para ir cerrando esta parte, los números reales. Los números reales es la unión, ¿sí?, de tanto el conjunto numérico de los números racionales con los números irracionales, ¿sí? Entonces, todo número real tiene asociado un punto en la recta real y todo punto de la recta real tiene asociado un número real. Y ese punto, ¿sí? O sea, de ahora en más decir punto o número real es como que no es lo mismo, pero hay una cierta equivalencia. Todo ese número real o es racional o es irracional. Alguna de las dos va a tener que ser, ¿sí? Cualquier número va a tener asociado un punto en la recta real y ese número o es racional o es irracional y no puede ser otra cosa, tiene que ser alguna de las dos, racional o irracional. Bien. Y para ir cerrando esta parte, y después vamos un poco a los ejercicios de la guía como para que puedan hacer. Decimos que un conjunto numérico A es denso si para todo x1, x2 perteneciente al conjunto A, vamos a suponer que x1 es menor que x2, existe un x3, otro número x3 perteneciente a, tal que x3 es mayor a x1 y es menor a x2. ¿Qué significa? Que x3 está entre x1 y x2. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos algunos ejemplos donde se da y no se da. Resulta que los números naturales no es denso. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro, por ejemplo, dos números naturales, en este caso el 1 y el 2, el 1 pertenece a los naturales y el 2 también pertenece a los naturales, yo no puedo encontrar otro número natural que se encuentre entre esos dos. No hay ningún número natural entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, como no cumple esta definición, decimos que los números naturales no son densos. O sea, el conjunto de los números naturales no es denso. Porque puedo encontrar dos números naturales donde en el medio no hay ningún número natural. Sin embargo, el conjunto numérico de los racionales sí es denso. Porque si ustedes, por ejemplo, agarran dos numeritos A y B que pertenecen a los racionales, o sea que son racionales, hago el promedio de los dos, va a pertenecer a los racionales. Esto se puede demostrar que es un número racional, ¿sí? Porque termina siendo la suma, yo sumo dos fracciones, me da una fracción, lo divido por 2, me sigue dando una fracción, así que es un número racional. Y también es fácil de demostrar, no lo vamos a hacer ahora, pero se puede demostrar, igual es medio intuitivo, que el promedio va a estar entre estos dos números.
O sea que está cumpliendo esta definición. ¿Sí? Así que Q es denso. Ustedes me dan dos números racionales y yo ya así de entrada le construyo uno que cae en la mitad. ¿Sí? No importa quiénes son los dos racionales, siempre le puedo meter uno acá en el medio, por lo tanto es denso. Y una conclusión también que podemos sacar es que también, esto está en el apunte, yo no lo puse acá, pero está en el apunte oficial, ustedes se puede demostrar, pueden demostrar que entre A y B hay infinitos números racionales. O sea, si yo logro meter uno, puedo meter infinitos. Fíjense, es bastante sencillo. Esto lo llamo, no sé, B'. Entonces hago el promedio entre A y B'. Obtengo un B segunda. Calculo el promedio entre A y B segunda. Obtengo un B tercera. Y bueno, y lo mismo para el otro lado, ¿no? Hago el promedio entre este y este, obtengo, no sé, un B monio. Después hago el promedio entre B monio y B, obtengo un B doble monio, bueno, y así, ¿no? O sea, puedo meter infinitos números racionales entre A y B. O sea, eso es una consecuencia de que sea denso, ¿no? Que puedo no solamente meter uno, sino meter infinitos números entre A y B. La cuestión es que, bueno, también se puede demostrar que los números irracionales, el conjunto de los números irracionales es denso, y el conjunto de los números reales también es denso. Entonces, bien. Decimos que un conjunto, ahora pasamos a otra definición. Hasta acá lo que yo hablé es de lo que sería el concepto de densidad. Entre dos números de un conjunto numérico puedo encontrar uno e inclusive infinitos números de ese mismo conjunto. La pregunta es, bueno, pero si hay infinitos, ¿están todos? Bueno, no. No, ¿por qué? Porque si bien tanto los racionales como los irracionales son densos, si yo agarro dos números racionales, en el medio tengo infinitos números racionales, pero también va a haber infinitos números que no son racionales y que están entre esos dos. Por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Es que es 1,4 y pico, está entre 1 y 2. 1 y 2 son racionales, pero raíz de 2 no, y sin embargo está entre esos dos. Lo mismo, raíz de 2 que es 1,4 y, bueno, si yo agarro dos irracionales, seguro que en el medio puedo meter un número racional. Entonces eso nos lleva a la siguiente definición, que es de completitud. Decimos que un conjunto numérico A es completo si para todo x1, x2 perteneciente al conjunto A, vamos de nuevo a suponer que x1 es menor que x2, y si x3 es un número, la definición es parecida a la densidad, pero es un toque distinto. Después lean bien el apunte, van a ver que no es lo mismo. Si x3 es tal que x3 es mayor que x1 y menor que x2, entonces seguro que x3 tiene que pertenecer al conjunto A. O sea, en otras palabras, si existe x3 tal que x3 está entre x1 y x2, pero x3 no pertenece al conjunto A, entonces A no es completo. ¿Qué es lo que pasaba con los racionales y los irracionales? Yo podía tener un x1 y un x2 racionales, pero x3 ser irracional. O al revés, x1 y x2 irracionales, pero x3 ser racional, ¿no? Entonces, ni el conjunto de los racionales ni el conjunto de los irracionales son completos. Ahora, ¿cómo subsano eso? Uniendo los racionales con los irracionales, formándome los números reales. Entonces, lo que me queda es que el único conjunto numérico completo de lo que estuvimos viendo son los reales. Entonces, cuando yo agarro dos números reales, cualquiera, ¿sí? Es medio como que acá se pisa la cola, ¿no? Porque si yo agarro dos números reales y agarro un tercer número real, y bueno, sí, el tercer número real que está en el medio está cayendo dentro de los números reales. Así que el único conjunto completo van a ser los reales. Y por eso nosotros cuando trabajamos, cuando de ahora en más analicemos funciones y demás, y partamos en el sentido de tenemos el conjunto de salida, después tenemos el conjunto de llegada. En general lo que vamos a tener es que el conjunto de salida y el conjunto de llegada van a ser todos los números reales. Porque la idea es que sea un conjunto completo, que estén todos los puntitos. Y mírenlo de esta manera. Si la función, por ejemplo, fuera, no sé, la temperatura en función del tiempo,
el tiempo fluye de manera continua, de manera tal que va tomando todos los números reales que se les ocurra. No va tomando algunos sí y otros no. La temperatura fluye, perdón, el tiempo fluye, entonces en algún momento tomará el valor 1/2 de segundos y en otro momento tomará el valor raíz de 2 segundos, ¿sí? Entonces la única manera de permitir esa continuidad en el tiempo, por ejemplo, si fuese la variable, es que el conjunto de los números que tomamos para hacer el conjunto de salidas serán los reales y no los irracionales o los racionales por separado. Entonces, bueno, como les comentaba acá, ¿no? O sea, el conjunto de los números reales, al ser la unión de los racionales con los irracionales, ¿sí? Ya ahora raíz de 2 es racional, es real, 1 es real, 2 es real, entonces raíz de 2, al ser mayor a 1 y menor a 2, bueno, cualquier terna de números que agarre, ¿sí? Siempre va a quedar que el del medio pertenece al mismo conjunto, pero bueno, sí, porque estamos directamente ya trabajando con todos los números reales. Bien, bueno, y acá una observación más, como ya para pasar a los ejercicios de la guía. Como 1 y 2 pertenecen a los racionales y raíz de 2 no pertenece a los racionales, entonces Q no es completo y ninguno de sus conjuntos tampoco lo es, ¿no? Bueno, si Q no es completo, bueno, los enteros tampoco, los naturales tampoco, ¿sí? Z no es completo, los naturales tampoco van a ser completos. Entonces, el hecho de que R sea denso y completo nos da una especie de campo numérico continuo sin baches, como es lo que les comentaba, ¿no? Y me parece que el mejor ejemplo, como para uno convencerse, es el hecho eso del tiempo, ¿no? Si la variable es el tiempo, yo necesito que tome todos los valores posibles. 2, raíz de 2, ¿sí? Racional, irracional. Por eso trabajamos con los números reales y no con los números irracionales o racionales por separado.